Plan de Estudios de la Educación Básica 2022. El bienestar de las y los ciudadanos se relaciona con el desarrollo de un conjunto de capacidades humanas que deben desarrollar las mujeres y los hombres en una sociedad democrática y justa que reconozca que todas las vidas son consideradas dignas de ser vividas, sin importar su condición social, migratoria, su salud, preferencia sexual, política e ideológica, su género, etnia o lengua. El Plan de Estudios de la Educación Básica expresa estas capacidades humanas a través de 7 ejes articuladores, incorporados en el currículo, desde inicial a secundaria, los cuales contienen los rasgos propiamente humanos de la formación de ciudadanas y ciudadanos de una sociedad democrática, desde la perspectiva plural y diversa como la mexicana. Estos ejes articuladores son: inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, vida saludable, fomento de la lectura y la escritura, educación estética. Estos ejes articuladores conectan los contenidos de diferentes disciplinas dentro de un campo de formación y, al mismo tiempo, conectan las acciones de enseñanza y aprendizaje con la realidad de los estudiantes en su vida cotidiana. Esta doble conexión favorece la integración del proceso de aprendizaje de los estudiantes, propiciando un conjunto de saberes que le dan significado a los contenidos aprendidos. El currículo con ejes articuladores permite pensar el trabajo docente y el trabajo de aprendizaje como un diálogo permanente con la realidad más allá del aula, en los espacios escolares y en los lugares de la comunidad. Son puntos de encuentro entre la didáctica del profesor y la profesora, con el saber de la vida cotidiana de las y los estudiantes, lo que requiere que se pongan en juego diferentes situaciones de enseñanza que relacionen sus intereses con el contenido eje articulador, para que pueda otorgarle un significado personal verdaderamente significativo. Refieren a temáticas de relevancia social que pueden abordarse en más de un campo formativo y con los contenidos específicos de cada fase, grado, nivel y modalidad educativa. Tienen como perspectiva una educación que coloca en el centro de los procesos educativos a la comunidad territorio, cuyo principio pedagógico se basa en la elaboración de proyectos dirigidos a la justicia social y la solidaridad con el entorno. Esto implica que los campos formativos de la educación básica incorporarán en sus enfoques y contenidos uno o más de estos ejes, de acuerdo con la fase que cursen las niñas, niños y adolescentes, con apego a la realidad que viven. La pertinencia de trabajar uno u otro eje articulador, en conjunción con los contenidos, lo deciden las maestras y maestros de acuerdo con sus saberes y experiencias pedagógicas, sociales, culturales y comunitarias. De modo que lo propuesto en el currículo sea un referente para el magisterio y las y los estudiantes. Existe una correspondencia entre el proceso de enseñanza y aprendizaje y los libros de texto, de modo que reflejan la incorporación de estos ejes articuladores en la formación de las niñas, niños y adolescentes. Eje articulador: inclusión. La importancia de este eje articulador radica en que se garantice la inclusión en los procesos educativos, considerando la relevancia social que puede abordarse en más de un campo formativo y con los contenidos específicos de cada fase y modalidad educativa. Establecer un eje integrador de formación que comprenda una educación incluyente de carácter decolonial. Decolonizar el conocimiento del currículo, de los procesos de enseñanza y aprendizaje, en la práctica docente y en la evaluación de los aprendizajes de la educación básica. Debe hacerse a nivel epistemológico, teórico, analítico y metodológico, que derive en un pensamiento crítico, aprendido desde la educación preescolar y en un sentido profundo que favorezca la inclusión de las diferencias. La propuesta curricular es un esfuerzo por garantizar el derecho efectivo a la educación de niñas, niños y adolescentes, en igualdad de oportunidades, dando especial énfasis a la atención a la diversidad. De esta manera, se integran las poblaciones de personas con discapacidad, con aptitudes sobresalientes y con otras condiciones como el trastorno del espectro autista y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que históricamente han sido excluidas de los derechos que tienen, en este caso, el derecho a la educación. El trabajo en los 4 campos formativos: lenguaje, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedad, de lo humano y lo comunitario, integran los aprendizajes como un medio favorecedor para la atención educativa. Al no fragmentar la educación, tendemos puentes en común para que se fomenten prácticas educativas vinculadas con la realidad de las y los estudiantes. Sus características, habilidades, aptitudes e intereses y otras maneras de crear correlaciones y darle un sentido hacia el bienestar común de lo que se aprende, cómo se aprende y por qué se aprende.
Pensamiento crítico. El eje articulador de pensamiento crítico es fundamental para la formación de una ciudadanía con valores democráticos y justicia social. El pensamiento crítico es la capacidad que desarrollan las niñas, niños y adolescentes para interrogar la realidad y oponerse a la injusticia, la desigualdad, el racismo, el machismo, la homofobia y todas aquellas formas que excluyen e invisibilizan a los otros y que pasan inadvertidas por considerarse normales. El desarrollo gradual del pensamiento crítico se expresa a través del dominio de un conjunto de capacidades, como son: construcción de un pensamiento propio que permita justificar, fundamentar y emitir juicios sobre un tema escolar o un aspecto de la realidad. El empleo de lenguajes considerando los contextos y situaciones específicas. Desarrollo de razonamientos fundamentados de manera lógica, coherente y clara. Sensibilidad a las condiciones y circunstancias específicas del contexto para desarrollar proyectos, ensayos o hipótesis. Desarrollo de la curiosidad para elaborar hipótesis y establecer vínculos con la realidad. Capacidad de búsqueda, selección, organización y presentación de distintos tipos de información. Disposición para valorar críticamente las ideas, creencias y valores propios y reconocer el valor de los puntos de vista de los demás. Reconocer la necesidad de comprender la realidad del otro como principio ético de una relación en su diversidad. Comparar situaciones análogas para transferir lo aprendido a otros contextos. Leer de manera crítica, analizar y aclarar textos profundizando en sus múltiples interpretaciones. Interculturalidad crítica. Este eje articulador parte de la definición de que las culturas son matrices dinámicas y complejas de producción de imaginación, de creencia, de comprensión, de interpretación y de acción que las personas y los grupos construyen e interiorizan para dar sentido y razón a su vida, a su comunidad y a los contextos geográficos y sociales en que habitan. Este eje articulador parte del valor y dignidad de todas las formas de vida en su diversidad, cuya expresión escolar encuentra unos principios éticos comunes para el diálogo y la convivencia entre niñas, niños, adolescentes y adultos y de relación con múltiples saberes y conocimientos expresados en los campos formativos. En este sentido, se busca que la formación de las niñas, niños y adolescentes, en todos los niveles, grados y modalidades de la educación básica, permita la construcción de una idea del ser humano encarnada en el sujeto colectivo que forma un todo con la naturaleza. La vida de la persona adquiere sentido en tanto es comunidad, por lo tanto, la escuela retoma este principio para formar sujetos centrados en el bienestar de la vida en comunidad, con quienes cohabitan el territorio. Con este eje se busca desarrollar prácticas pedagógicas interculturales críticas a lo largo del currículo de educación básica, que permitan a las estudiantes y los estudiantes desarrollar subjetividades sensibles y capaces de indignarse ante la violación de los derechos de las personas, violencia y discriminación, o exclusión por motivos de clase, capacidades, sexo, etnia y género. Establecer un diálogo de saberes para escuchar las ciencias, las artes, la literatura, la historia, la filosofía, la vida cotidiana de otras culturas y pueblos hasta ahora invisibilizados o decididamente discriminados del currículo oficial. Desarrollar una ética de diálogo cimentada en valores como la reciprocidad, el reconocimiento, el respeto y la interacción con el otro en su diversidad, en la justicia social, la libertad creativa y la solidaridad. Construir proyectos de servicio e intercambio solidario entre la escuela y la comunidad territorio a partir de la reapropiación de los conocimientos, experiencias, saberes y prácticas aprendidas durante los procesos formativos, dentro y fuera del espacio escolar. Formarse como ciudadanos de una democracia intercultural que articule formas occidentales e indígenas de participación, el voto como la asamblea para reivindicar los derechos colectivos de los pueblos. Aprender a realizar interacciones cognitivas, simbólicas y prácticas con personas, para construir un diálogo de saberes que involucra la ciencia occidental, los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes, fundamentado en relaciones de respeto y horizontalidad. Aprender a desarrollar un diálogo con la naturaleza que derive en la construcción de una ética y normas de cuidado de sí mismo y del medio ambiente como una unidad orgánica interdependiente. Igualdad de género. La igualdad de género es un principio jurídico constitucional, reconocido en el artículo 4 de nuestra Constitución, que obliga al Estado a garantizar como un principio de la convivencia cotidiana y de la relación de la ciudadanía con el Estado.
Establecer un eje articulador de igualdad de género que visibilice los intereses, necesidades y prioridades de las niñas de la misma manera que son considerados los de los niños, a partir de la diversidad de los grupos de mujeres y hombres en la sociedad. Eso se debe reflejar en un marco curricular con igualdad de género que, a lo largo de las etapas de desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, desde la educación inicial hasta la educación secundaria, contribuya a realizar prácticas y relaciones educativas basadas en el respeto, la igualdad sustantiva y no discriminación entre hombres y mujeres, para que logren ejercer plenamente sus derechos, tener acceso a mejores oportunidades y erradicar la violencia basada en el género. Este eje propicia un replanteamiento de los contenidos de las ciencias y humanidades en los que prevalecen paradigmas de verdad y universalización que desconocen la igualdad entre hombres y mujeres, sobre todo niñas y adolescentes pobres, indígenas y afrodescendientes. También requiere que se resignifiquen los valores, creencias y prácticas que reducen la participación de la mujer en la sociedad al cumplimiento de parámetros institucionales de rendimiento y productividad. Este eje articulador promueve actividades que introduzcan la cultura femenina en la dinámica escolar, se legitiman los saberes de las niñas y adolescentes, se rompa la dicotomía entre lo masculino y lo femenino, se promueva el respeto al trabajo escolar de las mujeres, se impulsen las responsabilidades sociales de las y los estudiantes mutuamente en el marco escolar y en el de la comunidad. Este eje favorece prácticas pedagógicas que permitan a las y los estudiantes impulsar actividades escolares y académicas que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, los derechos y la prevención de la violencia. Considerar en los procesos de enseñanza y aprendizaje la perspectiva de género como criterio para analizar las situaciones y problemáticas de la comunidad, así como en la elaboración de prácticas y proyectos. Analizar críticamente los saberes y prácticas escolares que promueven la discriminación y violencia contra las mujeres. Promover la generación de saberes docentes enfocados a construir espacios de convivencia respetuosa, libres de violencia por razones de género y para visibilizar el sesgo machista en las prácticas formativas. Fomentar la participación activa, el liderazgo de las niñas y adolescentes en todas las áreas del conocimiento, particularmente en aquellas que tradicionalmente son asignadas a los hombres. Cuestionar las bases patriarcales del conocimiento instrumental moderno y dar lugar a los conocimientos y experiencia de las mujeres como fuente de saber, para visibilizar estética y críticamente la dominación y discriminación que conllevan las construcciones de género. Replantear los contenidos de las ciencias, artes y humanidades en los que prevalecen paradigmas de verdad y universalización que desconocen la diversidad y los efectos negativos de la desigualdad y la discriminación. Usar un lenguaje incluyente en el tratamiento de las diversas disciplinas de los campos de formación. Visibilizar el papel de las niñas, adolescentes y mujeres adultas en diferentes tiempos y sociedades. Plantear problemas, porcentajes, gráficas donde los enunciados visibilicen realidades concretas de la diversidad sexual o de género. Eje articulador vida saludable. Establecer un eje articulador de vida saludable supone una formación progresiva, de nivel inicial a la educación secundaria, que permita a las y los estudiantes comprender el entramado de relaciones entre el medio ambiente y la dinámica social, económica y cultural de las comunidades, urbanas y rurales, el impacto de las acciones que se desprenden de dichas relaciones y las consecuencias en la salud individual y colectiva. De esta forma, la vida saludable, como un eje articulador de la educación básica, cobra un papel relevante en dos sentidos. Por una parte, coadyuvando al aprendizaje de formas saludables de cuidado del cuerpo, por otra parte, propiciando formas de relación simbiótica entre la vida comunitaria del ser humano y el entorno natural en el que habita. Una educación que oriente a las niñas, los niños y los jóvenes a responsabilizarse de su autorrealización personal y por los otros, por las otras, que los faculte para tratar éticamente al resto de miembros de la comunidad, para solidarizarse y responsabilizarse con sus carencias y necesidades, y buscar en su seno la realización como sujeto social, político, económico, cultural, es lo que permitirá fomentar y profundizar prácticas y pensamientos orientadas a la vida saludable en comunidad. La vida saludable también implica el ejercicio y la alimentación, y más adelante la vida sexual y afectiva, entendida no desde la aspiración de la imagen, sino de un respeto al cuerpo como un vehículo para poder vivir en y con dignidad. Este eje conlleva la necesidad de comprender que lo que hagamos con el medio ambiente puede afectar la salud humana a través de la toxicidad de ciertas sustancias químicas o minerales que se introducen en el cuerpo a través del agua, los alimentos, el aire que respiramos o la exposición a ciertas radiaciones.
El eje de vida saludable impulsa una formación que hace visible desde la niñez la importancia de los procesos de salud, enfermedad, cuidado, en donde la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades son confundidos o minimizados o mal diagnosticados en el caso de las mujeres. Igual de importante es visibilizar las desigualdades existentes entre las mismas mujeres, por la edad, la clase social, el territorio, las culturas, la educación disponible, su condición migrante o por alguna discapacidad. Propiciar aprendizajes de vida saludable requiere la proximidad de diferentes sectores de la comunidad en la escuela, que contrarresten los condicionantes sociales de la salud en la comunidad escolar, pero también para que apoyen a las maestras y maestros con programas de salud alimentaria, bucodental, mental, higiene personal, actividad física, uso del tiempo libre, prevención de enfermedades transmisibles, prevención del embarazo no deseado, consumo de drogas y el tabaquismo. Es muy importante que las y los estudiantes aprendan a reconocer cómo influyen en su salud mental y en la de los demás los valores mercantiles de la sociedad, las violencias, la pobreza, la exclusión de cualquier tipo, la migración por cualquier causa, pero también la autorrealización, la convivencia con los otros, la posibilidad de seguir sueños y utopías, el amor en todas sus expresiones, ser parte de una familia en cualquiera de sus formas. Es fundamental que las niñas, niños y adolescentes participen en la construcción de una sociedad en la que pueden verse como sujetos cuya vida es importante para los demás y viceversa, en donde las emociones, afectos, cariños, pasiones, amor, alegrías, sentimientos de frustración, rechazo y tristeza, en principio se expresan de manera individual, pueden vivirse en compañía de las y los otros, en solidaridad y vínculos de cuidado, para fortalecer estados de salud mental desde lo común. Eje fomento de la lectura y la escritura. México es una comunidad de comunidades, un territorio de territorios y un lugar en donde se encuentran las lenguas maternas, las lenguas extranjeras y las lenguas olvidadas. Hacer efectivo el derecho humano a la educación considerando en el centro de los procesos educativos a la comunidad, tiene como condición la posibilidad de aprender la diversidad de lenguas, cuyo fundamento es el fomento a la lectura, en donde el acercamiento a la cultura escrita es un derecho que se hace efectivo solo en la diversidad de prácticas sociales de lectura y escritura, también la oralidad, de un país plurilingüe y pluricultural como México. El fomento de la lectura abre la posibilidad de las niñas, niños y adolescentes de reencontrarse con el otro en su diversidad, expresada en 68 agrupaciones lingüísticas que integran 364 variaciones en todo el territorio nacional. Reconocer y revitalizar la preservación, desarrollo y uso de las lenguas maternas nacionales, en todos los ámbitos de la vida, para que las personas que hablan una lengua materna que no es el castellano se comuniquen sin restricciones en el ámbito público o privado, de forma oral o escrita, y en todo tipo de actividades, como algo cotidiano dentro de nuestras instituciones y en la acción pública en general. La lectura y la escritura son prácticas que se ejercen en la contradicción e implica hacer de la escuela una comunidad de lectores que se acercan a los textos para comprender algo de su mundo cotidiano, para conocer otros modos de vida, para descubrir otras formas de utilizar el lenguaje y darles nuevos sentidos o defender su propio pensamiento a través de la producción de textos. La lectura es una acción emancipadora donde, como en los juegos infantiles de las niñas y los niños en libertad, una acción comunitaria con base en una reflexión de los antecedentes de cada uno de los involucrados que en comunidad concretan los temas relevantes, que deben ser desarrollados, generando una reflexión que tiene como meta la transformación de la realidad. En la educación inicial la lectura fomenta la imaginación, fortalece la psicomotricidad, el desarrollo del lenguaje y la comunicación emocional. Durante la educación preescolar y buena parte de la primaria, el fomento de la lectura enriquece el lenguaje, posibilita el acercamiento a la realidad a través de secuencias temporales, el aprendizaje de la gramática de la lengua y la comprensión de diferentes textos. A partir de la educación secundaria, el fomento de la lectura impulsa la toma de posición frente a los planteamientos del autor, lo que favorece el pensamiento crítico, pero también propicia la construcción de nuevas relaciones sociales y con ello, la construcción siempre dinámica de la propia identidad. Respecto a la escritura en la educación básica, esto conlleva un proceso de selección y generación de ideas, considerando las características de los destinatarios. La redacción organizada del escrito, considerando los aspectos sintácticos, ortográficos y la estructura del texto. Por último, la revisión del escrito para distinguir errores ortográficos, sintácticos de cohesión y coherencia.
La escolarización de las prácticas sociales de lectura y escritura requiere de construir puentes curriculares cuyos contenidos guarden relación entre lo que se enseña y aprende en la escuela con la forma en que se viven fuera de ella, en la comunidad. La propuesta didáctica parte de la experiencia de las maestras y los maestros y se vincula de la escuela a la sociedad, a través de proyectos de servicio hacia la comunidad. La formación de lectores y promoción de la lectura promoverá un acercamiento a la realidad a través de la comprensión de distintos tipos de textos. El desarrollo de capacidades de reflexión y espíritu crítico. Un proceso de interacción entre el texto y el lector. Un enfoque comunicativo a través del texto literario. Desarrollo de la identidad y las emociones. La necesidad de promover el goce de distintos tipos de lectura. Formar estudiantes sensibles y autónomos. Eje: educación estética. La estética y las artes ofrecen a las y los estudiantes la posibilidad de crear relaciones con el mundo que atienden a los aspectos reflexivos y afectivos, con la finalidad de contribuir al reconocimiento de nuestro paisaje interior, y a una mejor relación con la comunidad desde lo sensible, lo plural y el ejercicio del pensamiento crítico. Este eje busca valorar la exploración sensible del mundo al reconocer y recuperar el valor formativo de las experiencias estéticas y artísticas que se producen en las y los estudiantes en la relación con las manifestaciones culturales, las producciones del arte y la naturaleza. La dimensión estética, en la mayoría de los casos, favorece también una formación ética al contribuir a crear ciudadanos libres, tolerantes y sensibles ante las diversas manifestaciones culturales que se ofrecen en el entorno. Pretende fomentar la ampliación de la percepción, el desarrollo de la sensorialidad, la sensibilidad, el sentimiento de pertenencia, la cooperación y la capacidad de disentir a partir del ejercicio del juicio crítico. Si bien tradicionalmente se ha unido la dimensión estética a las artes, es necesario superar este canon y considerar el placer del juego, la contemplación del entorno, el encanto del rito, la figuración del mito, etc. Esto es, la apertura al mundo. En el diseño curricular que se propone, la educación estética ofrece una visión pedagógica, metodológica y didáctica que no solo transmite significado sino también dudas. Pedagógica, porque se vincula con valores, con un ideal del ser humano a formar, y porque pretende proporcionar a los estudiantes un conjunto de guías para la acción en diversas circunstancias. Metodológica, porque se propone usar los recursos y herramientas de las artes y de la estética para generar propuestas que permitan articular los campos formativos y desarrollar la formación estética, sentimental y social de las y los estudiantes. Didáctica, porque permite pensar en los procesos de enseñanza y aprendizaje de una manera integral, al imaginar diversos proyectos que relacionen los propósitos de la educación estética con los demás campos formativos. Para que cobre sentido en la propuesta curricular, el eje de educación estética debe favorecer un clima de respeto y cooperación en todos los campos formativos, en el que sea posible, para todos y todas, la expresión de las ideas, los sentimientos y los juicios, sin temor a represalias o exclusiones. Crear un ambiente estético en las escuelas, a partir de las manifestaciones culturales propias de las comunidades, en cuya producción todos y todas puedan participar. Aprovechar los materiales y recursos de las artes para promover experiencias estéticas dentro de todos los campos formativos, a partir de los momentos de exploración, creatividad y apreciación. Pueden considerarse, entre otros, el movimiento, el sonido, la expresión corporal y verbal, la composición escrita de poemas y relatos, la experimentación con el color y el uso de las formas, la producción de instalaciones, videos, performances, o el uso de objetos cotidianos de modos no cotidianos. Fomentar momentos de producción colectiva e individual, de apreciación de las producciones, en todos los campos formativos. Y encontrar modos de articulación de estos momentos y modos de producción. Dar tiempo a los procesos, hacer pausas, permitir que las y los estudiantes permanezcan con atención en lo que están haciendo. Generar momentos para compartir las experiencias, procesar los sentimientos y reflexión, individualmente y en colectivo. Diseñar actividades, en todos los campos formativos, en las que los y las estudiantes puedan apreciar los detalles, los ritmos, el equilibrio, los contrastes, las distintas relaciones entre los elementos. Favorecer que las y los estudiantes tengan momentos de encuentro gozosos, lúdicos y sorprendentes con todos los contenidos escolares, que experimenten la alegría de producir en conjunto, que tengan el gozo de cooperar en proyectos colectivos con sentido, multi e interdisciplinarios, que puedan ser críticos de las producciones propias y ajenas, así como recibir la crítica,
que sientan la satisfacción de proponer y ver plasmadas sus ideas, que puedan volcar su atención plenamente en un proceso, utilizar los recursos y materiales de diversas manifestaciones artísticas para explorar, representar y mostrar los contenidos de los campos formativos. Indagar sobre las posibilidades de encontrar rutas alternas para llegar a resultados similares y sobre la posibilidad de que resultados diversos tengan validez. Enriquecer las visiones y experiencias de las y los estudiantes con la sabiduría ancestral, el patrimonio y la grandeza cultural de México. Ampliar la percepción y el juicio crítico de los niños, niñas y jóvenes a partir de ponerlos en contacto con las producciones de la ciencia y las humanidades, con las manifestaciones culturales y artísticas de su entorno, de otros lugares y épocas. Es de vital importancia el vínculo de la escuela con la comunidad y sus agentes, y con las manifestaciones culturales propias.